Cuando hablamos de tolerancia, en ciertos materiales se refiere a cuánto se pueden doblar sin llegar a quebrarse. Por ejemplo, que cierto fierro tiene alta tolerancia, en tanto lo podemos doblar, sin que sus enlaces se quiebren del todo y por lo tanto que quede doblado para siempre y no se puede volver a enderezar o que simplemente se rompa. Cuando vemos lo mismo, o sea, lo vemos en los materiales, en general vemos ese tipo de expresión para referirse a la tolerancia. Cuando hablamos de las personas, vamos a hablar de distintas formas de tolerancia. Por ejemplo, vamos a hablar de la tolerancia al dolor. ¿Cuánto dolor resiste esta persona, por ejemplo, en una tortura antes de empezar a soltar la pepa? ¿No es cierto? Tolerancia al dolor. Tolerancia a la frustración. ¿Cuántas veces cuántas veces se equivoca una persona antes de perder el control y enfurecerse? Por ejemplo, yo tengo alta tolerancia a la frustración. Después tenemos el tema de la tolerancia con el tema de las otras personas. Y ahí tenemos el problema, porque la palabra sirve para meter un montón de cosas que son muy distintas en el mismo saco. Por ejemplo, es bueno y es sano en el amor, en una relación de pareja, que se tolere que el otro se vaya poniendo feo con el tiempo. Se tolere que el otro tenga fallos, tenga defectos, tenga errores, cometa errores. Sobre todo en la familia es muy importante perdonar y tolerar los errores y los defectos de los demás. En el ámbito, sobre todo familiar, pero incluso también en la sociedad. Pero también se mete dentro de eso la tolerancia a cosas que no son defectos ni errores, sino que son directamente agresiones a la naturaleza y agresiones a Dios. Y ahí es donde la palabra empieza a perder un poco el sentido. Entonces se plantea que, por un lado, algunos dicen que Jesús era muy tolerante porque le hablaba de poner otra mejilla, y aceptaba a María Magdalena, que era prostituta, la aceptaba dentro de su comunidad. Y por otro lado, dicen que era intolerante porque, no sé, pues decía, no te podéis casar, si ya te casaste, no te podéis separar y volver a casarte porque eso es adulterio, los que no coman mi carne ni mi sangre se van a ir al infierno, no tienen vida en ustedes, bla, bla, bla. ¿Por qué? La palabra tolerancia es una palabra moderna que nos mete en este rollo. ¿Soy tolerante o no soy tolerante? Entonces quiero presentar el absurdo extremo de la tolerancia y el absurdo extremo de la intolerancia para ir estableciendo cuáles son los límites y las estructuras dentro de las cuales vamos a buscar, ¿no es cierto?, un óptimo medio y un óptimo medio que esté orientado a los principios correctos, ¿vale? O sea, la tolerancia no es principio, obedece principios. Después voy a explicar por qué la tolerancia no es principio y por qué la tolerancia, cuando es principio, es el principio del anticristo. Entonces, la tolerancia es ser una actitud, obedece principio. No vamos a tener la misma actitud frente a todas las cosas. Por un ejemplo, absurdo de tolerancia. Yo soy tan tolerante que acepto que me peguen y me escupan en la cara y de hecho que me tiren al piso y se orinen en mí y que me violen. Eso es ser muy tolerante y es un absurdo de exceso de tolerancia, un absurdo extremo de personas muy tolerantes. Para ver absurdo extremo de personas muy tolerantes es fácil ver Padre Progresista, que es un sketch cómico de un humorista argentino. Y luego tenemos absurdo extremo de la intolerancia. Absurdo extremo de la intolerancia. No me tolero ni yo. O sea, yo no me aguanto a mí mismo. No aguanto a nadie más, pero tampoco me aguanto a mí. No aguanto mi lugar, mi espacio. No aguanto mis murallas. No aguanto mi teléfono. No aguanto el foco. No aguanto el computador. No aguanto el bajo. No aguanto la guitarra. No aguanto a mi mujer. No aguanto mi barba. No aguanto mi pelo. No aguanto mis ojos. No aguanto mis manos. Extremo intolerancia. Esos dos absurdos son absurdos. Y como absurdos no se pueden plantear como órgano de medición de la tolerancia real. Saquemos esos extremos y empecemos a conversar sobre qué es lo que se tolera y qué es lo que no se tolera. Vamos a ver en los edictos de tolerancia religiosa que se van a ir dictando y derogando a lo largo de los primeros siglos del cristianismo durante el Imperio Romano, que tenían que ver precisamente con aceptar o no aceptar a los cristianos. ¿Qué significaba para el Imperio Romano aceptar a los cristianos? Porque ahí también es interesante. Entonces, el Imperio Romano los romanos tenían muchos dioses, Mitra, Marte, Júpiter, etcétera. Tenían un montón de fiestas, el Sol Invicto, la Saturnalia. Entonces, para los romanos, tolerar el cristianismo significaba aceptar dentro de su sociedad personas que eran, desde el punto de vista romano, caníbales. ¿Por qué? Porque como los cristianos desde el principio creían y creen en el dogma de la transustanciación, es decir, que cuando se repite el rito de la última cena de Jesús, ¿no es cierto?, se repite también, o sea, no se repite, sino que se perpetúa el sacrificio, y con la perpetuación del sacrificio, el cuerpo real, físico, material de Jesús y la sangre real, física, material de Jesús se, infiltran para transformar completamente el pan y el vino que se están consagrando, y los cristianos entonces comen este pan y vino consagrado que está con transustanciación, que no es pan ni es vino, sino que es cuerpo y sangre de Jesús mismo. Y eso, aunque sea
una fe que los romanos no creían en la transubstanciación, los paganos romanos no creían que realmente este hechizo, si se quiere, para que se entienda desde el punto de vista romano, que hacían los sacerdotes cristianos fuera real. Aún así, a ellos les parecía que eso era una forma, aunque sea simbólica, de canibalismo. Y por lo tanto, para los romanos, estoy de nuevo desde el punto de vista romano, no estoy desde el punto de vista cristiano, porque me entienden. Para los romanos esto era inaceptable en su sociedad. Pero el punto, ¿aceptan nuestra sociedad actual es el canibalismo? ¿Lo toleran? No. Bueno, sí en la misa, pero Jesús no es hombre y es Dios. Nos comemos a Jesús hombre y a Jesús Dios. Entonces, los romanos se volvieron tolerantes a los cristianos. Pero hay que entender el dilema de tolerancia. Vamos a tocar cristianismo, pero todavía no lo tocamos. Lo que estaba hablando era la perspectiva romana respecto a tolerar o no tolerar un rito que de alguna manera se manifiesta como un rito, de acuerdo a la perspectiva romana, caníbal, que es el rito cristiano de la misa. Ortodoxo y algunas iglesias orientales, la Santa Liturgia. En los romanos le decimos misa. Tenemos entonces una discusión sobre qué es lo que se tolera y qué es lo que no se tolera. Y en esa discusión es donde se empieza a plantear el límite, en una sociedad, el límite donde se establece lo que significa ser tolerante y lo que no significa, y lo que significa ser intolerante. ¿Qué significa para la sociedad a lo largo del tiempo ser tolerante y ser intolerante? Por ejemplo, cuando el tema en disputa en Roma era permitir o no a los cristianos que hacían este rito, hacen el día de hoy este rito, la discusión sobre, me imagino, la discusión sobre ser tolerante o no ser tolerante era, una persona en Roma era tolerante en tanto se llevaba bien con los cristianos y no los discriminaban y los trataba mal por realizar este rito. Y una persona intolerante sería aquella que rechazaba a los cristianos y decía, oigan, hagan más persecuciones, más leyes, mándenlos al circo, que se los coman los leones, crucifíquenlos, tírenle flechas, dispárenle, no sé. Ese era el romano intolerante. Desde el hecho de que la intolerancia va a generar ciertas persecuciones, la intolerancia en el debate, la intolerancia debatida, vamos a hablar después de la intolerancia debatida y la intolerancia no debatida. La intolerancia debatida, los judíos durante la Segunda Guerra Mundial, los cristianos durante Roma, durante el Imperio Romano, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la tolerancia debatida, la tolerancia que está en discusión. Y como la tolerancia que está en discusión, después voy a explicar cuál es la que no está en discusión y ahí es donde entramos al tema. La tolerancia que está en discusión, en la tolerancia que está en discusión, el intolerante tiende a cometer atrocidades. Históricamente lo hemos visto, ¿no es cierto? El holocausto, las persecuciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Pero qué pasa en la tolerancia no discutida? Porque no se considera atrocidad tener en Chile varias decenas de miles de ladrones en la cárcel, en jaula. Es una persecución a los ladrones, es una expresión de intolerancia, pero no es discutida. No es discutida y al no ser discutida no se consideran atrocidades las mismas cosas. No estoy tratando de relativizar el término, estoy tratando de mirarlo sin arbitrariedades subjetivas de opinión. Cuando no hay debate sobre algo, cuando estamos todos de acuerdo en algo, o la mayoría, una gran mayoría está de acuerdo en algo, en un tipo de intolerancia específico, no se consideran atrocidades, el ser humano no las ve como atrocidades, las atrocidades que se realizan en función de esa intolerancia. Mientras que cuando la intolerancia sí es discutida, es decir, cuando sí estamos en un debate donde creo que hay que tolerar esto y tú crees que no hay que tolerarlo, sí se consideran atrocidades las persecuciones realizadas. Lo que quiero transmitirle, así como hablábamos de la violencia, es que la intolerancia es algo dado. O sea, la sociedad humana no puede tolerar todo porque caería en el absurdo extremo de la tolerancia que ya explicamos, ¿no es cierto? Padre progresista. Y tampoco puede intolerar todo, porque entonces no puede existir, ¿no es cierto? No se puede maniobrar, ¿no es cierto? Un ejemplo extremo sería Corea del Norte o Singapur, países que económicamente les va muy distinto, pero que comparten esta característica de ser estrictamente intolerantes con casi cualquier cosa. O sea, en Singapur te puedes ir a la cárcel por masticar chicle. No sé qué tan dañino sea el masticar chicle para tu salud, no sé qué tan dañino sea para el higiene público. Ahí está, no se puede. No hay tolerancia con eso. ¿Por qué? ¿Por qué estamos planteando todas estas cosas? Para ir buscando el justo medio. Vuelvo sobre la buena tolerancia, la sana tolerancia y la sana intolerancia. ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es el principio rector que debería ordenar la tolerancia sana de la intolerancia sana, de la tolerancia insana y la intolerancia sana de la intolerancia insana? El principio rector, para mí, y de acuerdo, y que ordena la idea de tolerancia, la ordena en una sociedad, tiene que ser el amor. El amor es el principio rector. Porque vamos a poner el amor como eje, como muro divisorio de la tolerancia buena y la tolerancia mala, la intolerancia buena y la intolerancia mala. Como decíamos hace un rato, sobre todo en el entorno familiar, pero también en distintos niveles de la comunidad, si nosotros no permitimos que el otro tenga defectos y errores, como esa gente que va por la calle enojada porque hay gente gorda, mejor que la gente adelgace, mejor que la gente esté en forma y esté sana, pero tampoco puede condenar a todas las personas que están gordas. Es un criterio de intolerancia
que no está subordinado al amor. Puedes aceptar o rechazar la noción de que hay unas razas que tienen unas características distintas de otras y que los negros corren más rápido que los blancos y que los blancos piensan más rápido que los negros. Lo puedes aceptar o no. Puedes estar de acuerdo o no estar de acuerdo con esa noción. Pero independiente de que tú estés de acuerdo o no estés de acuerdo con esa noción, tú no puedes intolerar a alguien en base a una cosa que es su color de piel o simplemente una característica que no eligió y que no tiene que ver con él. De ahí que la intolerancia del nacionalismo, por ejemplo, no está basada en el amor. Y esto pasa mucho hoy en día, que se quiere confundir todo con identidad y se rechaza la idea del amor. Se rechaza el amor como vector. Me va a llegar un antifa evangélico transexual. No me pregunten, los hay. A buscarme pelea, a tratar de golpearme, agredirme, etc. Bien, mi tolerancia, si está guiada y sometida al principio del amor, implica que yo no puedo tolerar a esa persona. ¿Por qué? Porque esa persona no es porque no es algo que él no pueda evitar, no es un defecto personal, no es que nació con una pata menos, no es que nació de un color distinto, es que él ha elegido primero ser antifa y tratar de matar a todos los jóvenes que a él le parece, según su discrecionalidad totalmente arbitraria, que son nazis. Segundo, y eso gente para mí no va, yo no tengo ningún escrúpulo en decirlo, yo con esa gente estoy en guerra. ¿Por qué? Porque tengo amor por un montón de sujetos que no son nazis, pero sí caen dentro de la bolsa de nazi de estos hueones que creen que todo el mundo es nazi, desde sus arbitrarias discusiones. Entonces voy a defender a muchos sacerdotes católicos que podrían caer dentro de la definición de nazi, amigos, personas simplemente de derecha. Ayer le decían fascista al Juan Valdivieso en el Twitter. No puedo tener tolerancia, no puedo tener convivencia con esas personas. Hay dos formas de tener convivencia entonces con ese tipo de personas, si es que yo estoy subordinando mi tolerancia y mi intolerancia al principio del amor. Una es la posibilidad de convertir a esa persona, de transformarla política, ideológica, religiosa, moralmente, a esa persona en una persona que pasa a tener un conjunto de ideas y creencias que sean aceptables, que se acerquen más a la verdad, porque está atrapado en su arbitrariedad subjetiva. El demonio del yo lo tiene poseído, el demonio de tú sabes, tú tienes la última palabra y la autoridad de decidir las cosas. No se somete al amor ni a nada. Detrás de todo lo que es el antifa, lo que hay es una pulsión anarquista de autosatisfacción del ego y de rechazo a la idea de tener que convivir con los demás en base a reglas que contienen violencia, por cierto, sí. Entonces, la forma en la que yo me puedo acercar a él es la siguiente: yo trabajo con él pacíficamente, con la intención de convertirlo, con la intención de darle un cambio a su vida, si es que él está abierto a eso, si es que su corazón no es de piedra, si es que sus oídos no están cerrados. Voy a atenderlo con el mensaje cristiano, que es la base de todo trabajo de transformación en todo ámbito político, social, económico. Si una persona está adicta a las drogas, partimos del mensaje cristiano. Si una persona está influenciada ideológicamente por malas ideas, partimos del mensaje cristiano. Ese es el primer mensaje transformador. Al comunista no lo vas a hacer que deje de ser comunista, enseñándole que la economía del comunismo no funciona, porque capaz que se te hace liberal, como tantos lo han hecho, que es lo mismo espiritualmente que el comunismo, y está en el mismo problema. Y lo que hizo fue retroceder un paso en el mismo esquema destructivo que es el ciclo que hablábamos del dragón de tres cabezas. Pero la otra opción con la que yo puedo tratar con él es que si él me agrede o viene a agredir o busca o intenta o sospecho que quiere agredir a alguna persona, es yo agredirlo primero, hacer lo que llaman geopolítica o un ataque preventivo. Y son las dos formas en las que me puedo aproximar a ese tipo. Lo odio. Si yo lo odio personalmente, estoy mal. Tengo que resolver eso. No es odio. ¿Lo odio? No. Lo que pasa es que amo cosas. Amo país, amo familia, amo religión, amo formas de pensar medianamente coherentes, que todo lo que tenga algún nivel de coherencia lógica para esta gente es fascismo. Y por lo tanto, tengo que interactuar con él de estas dos formas. Y eso significa que yo soy sumamente intolerante. Bien, esa es una forma de ver el principio rector. Entonces, si mi mujer, mi esposa, de pronto se pone a comer como una cerda y sube 50 kilos y está gorda, obviamente mi atracción por ella va a disminuir, sí. Mi deseo de su carne, que es nuestra carne, porque somos una carne, va a disminuir, sí. Pero yo tengo que tolerar eso. Puedo decirle, oiga, mi amor, esto no puede. Pero somos familia. Cuando somos familia tenemos que abrir bastante más el ámbito de la tolerancia. Sobre todo porque nos toca convivir igual. O sea, ella no va a dejar de ser mi esposa, por mucho que nos enojemos, peleemos o lo que pase. O sea, un hueón loco que mata a su esposa no deja de ser su esposo. Es como la mujer que aborta, ¿eh? Es lo mismo
mujer. Ya no soy mamá, no sé si eres mamá de un niño muerto que tú mataste. Ya no soy esposo, sí, si eres esposo de una huevona muerta que tú mataste. La familia, y sobre todo el matrimonio, nos ata de forma indisoluble, de forma bastante drástica. Entonces, tenemos que ser capaces de aguantar los defectos del otro y buscar su mejora. Pero no podemos ser intolerantes con muchas cosas dentro del ámbito matrimonial. Lo que pasó con el Will Smith. Otro tipo se acostó con su esposa, de forma delante, a vista y paciencia de uno de sus hijos, que además es transexual. Y cuando le preguntaron al Will Smith sobre el tema, salió a decir, no, es que lo que pasa es que nosotros tenemos una relación abierta. Eso es intolerable. No es intolerable el tema, no es imperdonable la infidelidad, no me malentiendan. Puede perdonar la infidelidad a una esposa, pero uno no puede perdonar en su techo que el niño sea transexual, que su esposa diga, no, si nuestra relación es abierta me acuesto con quien yo quiera. No, eso no es tolerable. Se puede perdonar el error de la infidelidad como error. Mi amor, la cagué, weón, estaba curado, no sé qué o lo que sea. Sí, se puede perdonar eso. La mujer se puede perdonar eso, el hombre puede perdonar eso. Se ha hecho históricamente. Es sano para la pareja si es que llega a ocurrir una situación así que se perdone, siempre y cuando los dos entiendan que está mal. El problema de la tolerancia, cuando se plantea como principio y no como actitud que obedece a un principio, es que genera la disolución de los demás principios y comienza a transformarse en un dogma base dentro del cual, por lo tanto, todo es aceptable. Y empezamos, ¿no es cierto?, a caer en el absurdo extremo de la tolerancia, empezamos a caer en la caricatura del padre progresista, de Campuzotto. Cuidado con eso. ¿Y por qué esto yo lo ligo un poquito a la bestia, ¿vale? ¿Por qué lo ligo al anticristo? El anticristo se podría decir que es un ser mitológico, pero no es mitológico porque es un ser metafórico, más que, bueno, con la bestia, que también es un ser metafórico, que aparece en el Apocalipsis. La bestia sale del mar, la bestia sale del mar. La tierra firme es la fe y el mar es el mundo líquido, el mundo poco firme de la falta de Dios. Lo que coincide también con los arquetipos del caos, de Jung, etc. Entonces, es muy importante entender, en términos bíblicos, que si la tierra firme es el mundo de la fe, donde confiamos en Dios y Dios nos sostiene, y el mar es el mundo sin Dios, el mundo donde nada nos sostiene. Por eso Jesús hace esto de caminar sobre las aguas, ¿no es cierto? Vas a poder caminar, hay un simbolismo tremendo, y vas a poder caminar sobre las aguas si tienes fe. ¿Qué significa eso? Que vas a convertir el mundo sin Dios, en la parte sin Dios del mundo, la parte atea del mundo, la vas a poder convertir para ti en tierra firme, ¿no es cierto? Entonces, si bien el agua sigue siendo agua y los pescaditos ahí están nadando abajo, no se ha solidificado, no es que se congele, Pedro camina, igual logra dar unos pasos sobre el agua, en tanto y en cuanto Pedro tiene fe. Entonces la fe solidifica su camino. Es un mensaje muy importante, creo yo, tal vez en esta cuaresma, cómo caminar por un mundo sin Dios con fe para no hundirse. Pero vamos al tema de la bestia. Entonces la bestia sale del agua y la bestia va a representar la totalidad. Es decir, que no hay nada afuera, no hay nada discriminado. ¿Ya? Dice, la bestia lo tiene todo. ¿Quién podrá atacar a la bestia? El lenguaje es muy claro. La bestia lo abarca todo. No deja nada fuera. El mal no está en lo que excluye, sino en lo que incluye la bestia. La bestia no es que abarque puras cosas malas, sino que la bestia abarca, además de cosas buenas y neutras y de todo, abarca también cosas malas. Le permite entrar. Es súper importante esto. Vean cómo la bestia es un monstruo de tolerancia. Porque la bestia es el sistema de autoridad donde todo se incluye, donde todo se permite, y viene del agua, viene del mundo sin Dios, a la tierra firme, el mundo con Dios, y los verdaderos discípulos de Jesús, los verdaderos seguidores del Dios Altísimo, se tienen que esconder, escapar, quieren ellos mismos excluirse de un sistema que pretende no excluir nada, que los quiere incluir igual, que los quiere obligar a incluirse. Por eso hay que hacer una marca y tienen que... y el 666, la marca es clarísima. El 666, no voy a hacer un video sobre el 666 ahora, pero la marca es clarísima de que es un sistema de inclusión total. Es un sistema de inclusión total. Nadie queda fuera de este sistema. Nadie. Pero eso el anticristo no es ni Hitler ni Stalin, porque ellos dejaban gente fuera. Es mucho más pernicioso. Es el sistema actual, donde nadie puede quedar fuera. Y por lo tanto, los siervos de Dios queremos salirnos. Nada puede quedar fuera. Nadie puede quedar fuera. Es un sistema de tolerancia extrema. Es un sistema de tolerancia brutal. Y es la bestia. Por eso la bestia es la democracia. Por eso la bestia es la ONU. Por eso la bestia es el tema de los derechos humanos. ¿Está mal ser tolerante? Depende. ¿Está bien ser intolerante? Depende. ¿Qué es lo que está bien? Amar. Y el principio rector es el amor. Y si tu tolerancia y tu intolerancia se fundamentan en el amor, y ojo con eso, que tenemos que definir un poco amor. Amor es verdad. O sea, que no se puede tolerar nunca la mentira, porque si se tolera la mentira, se está traicionando el principio del amor.
la verdad encarnada, que es amor perfecto y que es verdad perfecta, que es Jesús, no tolera cosas. Ahora quiero ir al tema entonces del cristianismo. ¿Es el cristianismo tolerante o intolerante? Bueno, depende de la cosa. ¿Y cómo lo tratamos? Lo tratamos de acuerdo a las tolerancias debatidas hoy. O sea, lo vamos a juzgar temporalmente, lo vamos a juzgar desde el hoy. Vamos a juzgar si el cristianismo es tolerante o intolerante desde el hoy. ¿Por qué? Porque como habíamos dicho, la tolerancia absurda extrema y la intolerancia absurda extrema quedan fuera de la ecuación y lo que nos queda son las tolerancias que se están discutiendo en cada momento. Obviamente, en la época del Imperio Romano el cristianismo era tolerante, dado que los cristianos aceptaban que el cristianismo y los romanos eran los intolerantes porque la discusión era sobre si se tolera o no se tolera. Esa era la discusión. No era, la discusión no era otra. Era sobre si se iba a tolerar o no se iba a tolerar el cristianismo. Pero hoy en día, por ejemplo, el cristianismo, la Iglesia Católica, en la oración por la doctrina de la fe, establece que hay excomunión ipso facto para quienes apoyen directa o indirectamente el comunismo. Respecto a tolerar o no tolerar el comunismo, hay debate. Y hay mucha gente que está dispuesta, que está a favor de tolerar que la gente lleve a cabo actividades en pos de llegar al comunismo. O sea, gente que no es comunista que dice, yo voy a permitir que los comunistas prediquen. Pero hay muchos liberales. Y hay gente que dice, no, hay que artículo 8 de la Constitución, no sé qué, hay que prohibirlo del todo, etcétera, ¿vale? Entonces ahí tenemos un debate actual en el que podemos determinar rápidamente quién es tolerante y quién es intolerante. De acuerdo a ese debate actual, la Iglesia es intolerante, porque la Iglesia expulsa ipso facto a los comunistas y rechaza a cualquiera que los ayude directa o indirectamente. Y los expulsa también. Expulsa a los comunistas y a los que ayudan a los comunistas, directa o indirectamente. ¿La Iglesia es tolerante o intolerante? Intolerante. Otra tolerancia debatida hoy en día es el tema del matrimonio de las personas del mismo sexo. Que no es matrimonio, pero le quieren decir matrimonio. Hay gente que dice que se casen los del mismo sexo y porque se aman y no sé qué. Eso no es amor. No es amor porque estás llevando al otro al pecado y a la destrucción de su alma. No es amor. Lo estás odiando, lo estás dañando. Eso es un capricho sexual tuyo. Si realmente lo amaras, lo llevarías al cielo. No lo amas, lo odias. Tu ego es tan grande que ni siquiera eres capaz de ver el amor o el odio. Simplemente lo único que ves con el otro es la carnalidad. Porque si hubiera amor real, lo quieres llevar al cielo. Lo quieres llevar al cielo, no lo quieres llevar al infierno. Te negaría a sus tentaciones. El problema es que uno solamente puede amar a los otros tanto como se ama a uno mismo, como bien plantean tanto Jesús como otras personas. Y hay gente que dice, no es posible el matrimonio entre un hombre y una mujer. Considerando tolerante la postura que dice que los homosexuales se casen entre hombres, e intolerante la postura que dice que no, la Iglesia es intolerante. El cristianismo es intolerante. Es intolerante, siempre lo ha sido porque no es un absurdo extremo de tolerancia, efectivamente. Entonces, en términos absolutos, siempre va a ser intolerante. También siempre va a ser tolerante porque no es un absurdo extremo de intolerancia. Ahora, en los distintos hechos, en las distintas etapas históricas, de acuerdo a las tolerancias debatidas por la sociedad, la Iglesia se ha mantenido casi siempre en el bando intolerante, salvo muy poca excepción, incluido ser intolerante con la esclavitud. Cuando la moda era ser tolerante con la esclavitud, fue la Iglesia la primera que empezó a decir esto no es tolerable, voy a ser intolerante con la esclavitud. Hoy en día se consideraría, intolerante a los que están a favor de los esclavos, lo cual es un absurdo lingüístico. Intolerantes eran los que estaban en contra de los esclavos. No tolero la esclavitud. Los que sí la toleran eran tolerantes. La palabra lo dice. El punto de por qué la Iglesia y el cristianismo en general siempre han sido intolerantes frente a casi todas las distintas debates sobre qué toleramos y qué no, es precisamente porque es intransigente. Es intransigente la Iglesia, es intransigente. El cristianismo no está en debate. ¿Por qué el cristianismo no está en debate, no está en discusión y es intransigente? Porque responde y obedece a la verdad absoluta revelada por Jesucristo, que es la verdad hecha carne. Es logos, verdad perfecta, que dice Dios. Dios dice verdad perfecta y se hace hombre y viene, logos, encarnado, perfecto, de perfecta verdad, perfecto amor. Y si nosotros tenemos la verdad revelada por el logos, si Jesús nos dijo la verdad perfecta, ¿por qué tenemos que aceptar un poquito de mentira? ¿Por qué tenemos que aceptar un poquito de falsedad y de engaño? Y eso nos hace, obviamente, intolerantes e intransigentes.